Clase de hoy. Para la formalidad, buenas tardes nuevamente, estimados estudiantes. Hoy es 30 de abril del año 2024. Bienvenida Katiuska, Joelis, Jesús, está presente también Christopher, Zoila, Joelis, Jessica y ambas Katiuska, Karen y Katiuska Malavé. Bienvenidas a nuestra clase de hoy. Vamos a proseguir con nuestra clase en esta tarde de hoy que nos convoca de nuestros temas a abordar dentro de la consecución de nuestro pensum de Derecho Romano 2. Estuvimos hablando ya la semana pasada de la teoría de los contratos, la teoría general de los contratos, y nos paseamos por supuesto por los antecedentes de los mismos. Hablamos en varias ocasiones de los elementos constitutivos del contrato como tal, materia, insisto, que no es de desconocimiento de cada uno de ustedes, ya que en la parte de Derecho Romano 1 la abordamos de manera sucinta, pero sí hablamos extensamente también de la materia del contrato. ¿Cómo voy, Zoila? ¿Se me escucha la voz hasta ahora? Por favor, pregunta. Zoila. Lo escuchamos, profesor, pero ciertamente con espacios que se le va yendo la voz. Okay. Si quiere, continúe un poquito más largo para poder evaluar. Ok. Les decía entonces que lo último que vimos la semana pasada fueron parte de los elementos constitutivos del contrato como tal. Después de que nos pasamos por los antecedentes históricos y la teoría general. Hablamos, por supuesto, en la semana pasada de el consentimiento de las partes, la pluralidad de personas, y quedamos en el punto de los elementos del contrato para hablar de el objeto del contrato. En ese sentido, pues, desarrollémoslo ampliamente para que quede definido este tema. Tomen nota, este tema es fijo para nuestra evaluación, comprender exactamente el objeto, la causa y la capacidad, las condiciones naturales y las condiciones excepcionales de la constitución de los contratos. Entonces, esta materia, esta parte, necesariamente es materia evaluativa, obligatoria, para que tomen nota y la destaquen, para que sepan que esto es parte de nuestra segunda evaluación. Fijo, el objeto de los contratos, para que tengan conocimiento. Y en ese sentido, el objeto del contrato, por supuesto, va a ser ese elemento principal de la misma obligación del contrato. Por consiguiente, entonces, el objeto como elemento principal de todo contrato no es otra cosa que, y lo debemos entender específicamente, como esa obligación que una vez que se crea, una vez que se origina, esa obligación que una vez que surge, el objeto del contrato es el que va a tender a modificar,
o va a tender a extinguir algún tipo de obligación a través del mismo contrato como nombre, de acuerdo a la forma del mismo. Entonces, la obligación tiene a la vez por objeto, bien sea, por supuesto, va a tener la entrega de una cosa, ya sea en propiedad o puede consistir esa entrega en una simple posesión o en una tenencia, o bien sea puede derivarse en la ejecución de un hecho determinado. Repito, la obligación que marca el objeto del contrato va a tener por objeto siempre la entrega de algún tipo de cosa, va a tener como objeto, como finalidad, que esa cosa sea o pase a alguna característica de posesión o a una simple tenencia, o ese objeto puede constituirse en la ejecución de algún hecho determinado dentro, por supuesto, de las estipulaciones del contrato. Esa entrega, ejecución o no ejecución de un hecho determinado es lo que va a constituirse en lo que vamos a entender definidamente como el objeto de los contratos como tal. Katiuska, ¿se me escucha hasta ahora, por favor? Sí, profe, se le escucha bien. Gracias. Gracias, Katiuska. Entonces, definidamente, entonces, tenemos que detallar verdaderamente el objeto del contrato. Tenemos que entenderlo y saberlo desmenuzar, principalmente en el caso de nuestra materia, porque es parte fundamental evaluativa, como les dije. Esto es materia de examen fijo. Entonces, materializando aún más, podemos decir que se debe tener por objeto, o se puede tener por objeto, una o más cosas en un mismo contrato. Y esas cosas pueden tratarse de un dar, o puede tratarse de un hacer, realizar un acto, o de hacer un acto, o de dar algo, o también puede constituirse ese objeto en un no hacer. Por supuesto, en materia jurídica, estas acciones de dar, hacer o no hacer, la vamos a conocer o la tenemos que identificar en materia jurídica como el hecho positivo o el hecho negativo, dependiendo, por supuesto, de la acción que se trate de entregar, ejecutar o no ejecutar. En este primer aspecto, entonces, vamos a detallar las condiciones necesarias, las condiciones que deben darse para que el objeto dentro de la constitución de un contrato se constituya en un elemento válido. Y la vamos a prefigurar, por supuesto, en la realidad jurídica romana. En el derecho romano debían darse ciertas condiciones para la validez del objeto del contrato. Por supuesto, la primera, el objeto debe ser o debería ser algo posible. Debería de ser algo que tenga la concreción verdadera, que sea real. Entonces, una de las primeras características necesarias para que el objeto tenga validez dentro de la conformación del contrato en el derecho romano era que el objeto debía ser posible.
un segundo aquí para detallar a Diego, que está pidiendo para entrar a nuestra clase. Buenas tardes, Diego, adelante, bienvenido a nuestra clase. Y creo que hay otro compañero junto con él, creo que es José Márquez. Denme un segundo, estimados estudiantes, porque ahora el internet no me le da paso. Denme un segundito aquí.